a invitar a la diputada de la provincia, de la honorable legislatura de Provincia de Buenos Aires, Anaí Bilbao, a que comparta nuestra mesa y escuchar su exposición. Por favor. Luego nos va a quedar entonces la presentación del doctor Walter Santos, y así vamos a continuar entonces con la programación del día de hoy. Por ahí ustedes van a ver un poco alterada el orden, pero bueno, ha sido muy codiciada este seminario y tenemos muchas exposiciones y no hemos querido a nadie dejar de lado. Así que contamos con la paciencia de todos ustedes y los deseos de seguir escuchando buenas exposiciones. Bueno, gracias entonces, diputada, por estar con nosotros en este seminario. Va a ser un gusto escucharla, así que adelante, por favor. Bueno, la verdad que es un gusto para mí poder participar de este proyecto compartido por tantos lugares y que además de estimularnos hacen que podamos transmitir nuestros conocimientos, nuestras experiencias, y nos parece sumamente interesante. El proyecto que yo voy a presentar es un proyecto de cambio climático pensado y hecho para la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que siempre me gusta comenzar con esta frase de Einstein tan conocida, que es: locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener diferentes resultados. Lo que ha sucedido es que a través del tiempo lo que hacemos es repetir actitudes y las repetimos, y la verdad que solo hace falta mirar a nuestro alrededor para ver las consecuencias de repetir esas actitudes, ¿no? Sequías, inundaciones, grandes vientos, olas de calor, epidemias, pérdidas de zonas costeras. Y por supuesto, siempre los que más la ligan, los que más sufren, los que el consecuente flagelo va para las zonas más vulnerables. Pobreza, desaliento, pérdidas materiales, enfermedades. El mundo trata de llamar la atención sobre estas cuestiones. Digamos, no le pasa desde hace algunos años inadvertido esta situación. Entonces, las Naciones Unidas llama a tomar conciencia sobre el tema, y así en 1979 aparece justamente la primera conferencia mundial sobre clima. Yo voy a ir con esto rapidito porque seguramente es lo que la mayoría de los oyentes conoce. El primer Acuerdo Universal de Lucha contra el Cambio Climático en París en 2015, con elementos muy importantes, ¿no? El umbral definido para que no excedamos la temperatura de 2 grados centígrados, y si podemos y hacemos el esfuerzo de 1,5 grados sería lo ideal. Prepararnos para ser resilientes, soporte de finanzas y el Fondo Verde para el cambio climático. En 2016, el mundo trata de implementar el Acuerdo de París. Y Argentina no escapa a esto, es la ley 27.270 de la Nación que aprueba este acuerdo, y por decreto se crea el Gabinete Nacional para el Cambio Climático. 27.424 es la ley también que llama la atención, que es la de 2017, y es el régimen de fomento a la generación distribuida de electricidad. Y por fin, en el 2019, llega una ley muy interesante que es la de adaptación y mitigación al cambio climático. Hace 2 años se implementa la ley 27.621 de educación ambiental en la Argentina, que más que implementada es votada positivamente, pero la implementación todavía tiene sus fallas. La provincia de Buenos Aires no escapa a esto, pero mucho más lentamente y con mucho más distancias de lo que está sucediendo en el mundo y de la toma de conciencia real, ¿no? Tenemos una ley sobre residuos sólidos urbanos, sobre la explotación intensiva de ganados bovinos, sobre bosques nativos, sobre manejo de fuego en áreas forestales.
Lo más nuevo que tenemos es la ley 15.276 de la capacitación obligatoria en desarrollo sostenible, que es buena como ley, pero nosotros lo que necesitamos en forma urgente es una ley general sobre cambio climático, que depare una toma de conciencia. Y la verdad es que nosotros tenemos claro que mucha gente, de hecho, quien me acompaña aquí, que trabaja en una fundación, hacemos muchas cosas por el cambio climático, pero hacemos esfuerzos relativamente aislados. Cada uno hace lo que puede con los elementos que tiene, con un sacrificio hasta personal, como decimos en Argentina, poniendo los pulmones ahí. Pero no hay nada que nos esté articulando. Entonces, el objetivo de esta ley es un marco institucional, una herramienta que nos permita que los esfuerzos individuales o en ONG o en diferentes instituciones puedan tener un camino común para después poder ejecutar, evaluar y difundir, ¿no? Los principios que nosotros buscamos a través de este proyecto de ley es la transversalidad, la sintonía, compromiso intergeneracional, obvio desarrollo sostenible, transparencia, derechos humanos, cuestiones que nosotros hablamos, pero muchas veces no ejecutamos. Es muy importante tener una política provincial de cambio climático, es decir, que todos estemos hablando en el mismo idioma, que todos sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de cambio climático. Este proyecto de ley tiene como tres patas, como tres sostenes. Uno es la adaptación al cambio climático, otro es la mitigación y otro, la resiliencia ante el cambio climático, y vuelvo al primero. Como decíamos hoy, hay sectores de la sociedad muy vulnerables, los ecosistemas que sucumben, muchos de ellos, ante los efectos del cambio climático, y la verdad que tenemos que minimizar los riesgos y establecer mecanismos de atención. Cuando hablamos de adaptación es, ¿qué hacemos nosotros con esto que ya llegó entre nosotros, que ya circula entre nosotros? Entonces nosotros tenemos que generar recursos para adaptarnos y salir lo mejor posible frente a esta situación. La mitigación es otra cosa y es lo que probablemente también nos esté convocando hoy, que es una lucha sobre este cambio, es decir, ¿cómo hacemos para frenar este accionar del cambio climático, del aumento de gases de efecto invernadero en la atmósfera? ¿Cómo hacemos para que nuestros ecosistemas, nuestros recursos naturales y nosotros mismos tengamos un impacto menor gracias a la lucha que tenemos que dar cotidianamente con esto? El otro punto es la resiliencia. Para ser resilientes nosotros tenemos que conocer, tener herramientas, saber cómo está distribuido el problema, saber de dónde parte el problema, tener una visión general y una visión particular, regionalizar el problema. ¿De dónde surge la contaminación? ¿Cómo afecta, en nuestro caso, a la provincia de Buenos Aires? ¿En qué lugar de la provincia afecta más? ¿A dónde tenemos que poner la mirada nosotros para no solo para ejercer esta lucha, sino también para ser ciudadanos resilientes, por lo menos en primer lugar? Porque, bueno, a nadie escapa, por ejemplo, lo que pasó hace pocos años en la ciudad de La Plata, que fue inundada y nadie estaba preparado para esa situación. ¿Por qué? Porque no teníamos ciudadanos resilientes. ¿Por qué? Porque desconocían la real situación. De esto se trata este proyecto. Nosotros lo trabajamos con algunas instituciones, lo trabajamos con algunas personas que estaban interesadas en el tema. Y lo que acordamos era que un ministerio solo, en este caso la OPDS, por más milagros que quiera hacer, no puede hacer si no hay un compromiso de las distintas áreas de gobierno. Es decir, todos somos convocados a este tema.
No puede ser que salud vaya por otro lado, que el gobierno, que infraestructura, que cultura, que lo que se les ocurra, porque todos nos encontramos en el cambio climático, nos atraviesa, es algo que está por encima de todos nosotros y que si bien un área en particular puede ser la que genere las condiciones, el cambio, el trabajo inicial, todos nos tenemos que comprometer y para esto un consejo interministerial podría funcionar, pero todo funciona si hay un compromiso previo. Si no, un consejo por sí solo no funciona ni aporta. Bien, esta comisión bueno, acá estoy hablando ahora de una comisión bicameral además para el cambio climático, que esta funcionaría a nivel legislativo, para revisar programas, planes, para recopilar y compatibilizar toda la legislación, que todos hablemos de lo mismo, como decíamos inicialmente, requerir presencias de funcionarios, producir informes anuales, solicitar informes y hacer un análisis provincial del riesgo. Es decir, nosotros tenemos que hacer un diagnóstico de cómo está la provincia de Buenos Aires en cuanto a este tema. Un análisis general, un análisis por sectores y un mapa de riesgo, porque hay zonas de la provincia de Buenos Aires que están mucho más en riesgo que en otras. Y si ustedes recuerdan cómo es el mapa de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la patita sur, que es la región de Villarino y Carmen de Patagones, en este momento productivamente es un desastre y a consecuencia del cambio climático. ¿Por qué? Porque en la Pampa se guardaba el agua que venía de la cordillera, hubo menos nevada, menos agua y por lo tanto este invierno, pasado el invierno, tenemos en riesgo la posibilidad de riego, por ejemplo. Es una zona que tiene riesgo. Entonces, lo que proponemos es un plan provincial de acción climática, que con todos estos elementos que dijimos, el análisis de los cambios, la evaluación, la determinación de los puntos vulnerables, podamos, también detectando los responsables y desarrollando medidas de mitigación, de adaptación, haciendo un seguimiento y una evaluación, podamos decirle a la población a dónde estamos parados, qué tenemos que hacer y qué evitamos haciendo lo que hacemos para nosotros o para las próximas generaciones. Bueno, hay muchas cosas que se pueden hacer como acciones de adaptación, que no me voy a detener en eso porque el tiempo que tengo es muy poquito, pero bueno, manejo, protección y conservación de los ecosistemas, la conservación de los centros de población o asentamientos, la conservación de playas, costas. Nosotros tenemos humedales que tenemos que preservar, zonas marítimas que están siendo invadidas y debemos preservarlas. Determinación, no hacer cualquier cosa, digamos. Lo que vemos a veces es que hay una inundación, entonces que se canaliza para cualquier lado. Ojo, nosotros tenemos que acompañar la vocación natural. Acá puse del suelo porque hablamos de cuencas hidrológicas, pero la vocación natural de la naturaleza debe ser acompañada. En cuanto a las cuencas hidrológicas, bueno, conservación de las áreas protegidas, elaboración de atlas de riesgo, aprovechamiento de las zonas para que rieguen y eviten la sequía, esto sería una adaptación al cambio, protección de zonas inundables, de zonas áridas. Bueno, la infraestructura acá cumple un rol que es importante. En cuanto podemos desarrollar programas de conservación, de desarrollo turístico, de infraestructura estratégica, de reducción de riesgo, de asentamiento humano, de prevención de enfermedades. Mitigar, acciones para mitigar, es decir, tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Tenemos que implementar normas de construcción sustentable, tecnologías limpias, eficiencia energética, cuestiones que conocemos. Adopción de patrones de producción, que sea una producción sostenible, nuevas tecnologías.
Y aquí nos vamos a centrar en el rol de los municipios. Es decir, esta ley de cambio climático es provincial, es como un gran paraguas donde nos vamos a sumergir todos los que queramos hacer algo por el cambio climático. Y aquí el rol de las ONG es muy importante, el rol de las universidades es muy importante y el rol de los municipios es muy importante porque están cerquita de la gente, mano a mano. Entonces es dentro de los estamentos del Estado es el cercano. Tienen que desarrollar planes locales de mitigación y adaptación, si no el esfuerzo general se diluye y se diluye bastante. Bueno, vamos a ir a lo concreto. Primero, impulsar el ahorro energético. Ahora, para impulsarlo, el propio municipio, no puede un municipio impulsar algo que no está haciendo él primero. Es decir, si hablamos de uso de energías renovables, por ejemplo, si hablamos de uso de LED para ahorro energético, las municipalidades, las universidades, todos los estamentos que tengan que ver con lo local, tienen que usar esas energías. Proteger nuestros recursos naturales. Forestar y reforestar. Ustedes pensemos en el rol de un árbol. Esto los niños lo tienen claro. Saben el rol que cumple un árbol en la naturaleza. Es un verdadero pulmón. Nosotros los necesitamos. Por lo tanto, ojo con inundar todo de cemento. Digamos, si hay cemento, por favor, hagamos la contrapartida con zonas forestadas y espacios verdes. Todo lo que sea la basura, el residuo. Tenemos que intentar hacer una preclasificación domiciliaria de residuos. Lo tenemos que intentar. Primero, porque no ensuciamos. Segundo, porque el residuo puede ser en sí mismo una materia para usar como recurso. Ustedes me contaban hoy que hablábamos de uso de tercera generación digamos, el circular, el reusar los residuos es elemental. Entonces, desde el municipio se pueden hacer sencillas campañas y la gente acompaña estas cuestiones. Bueno, la iluminación. Ahí está la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, por ejemplo. Las 3 R's son indispensables. Un plan local de acción climática que tenga todo lo que tenga que ver con el uso del agua, la canalización, la iluminación natural, en este caso solar, un inventario de gases de efecto invernadero. Ahora bien, es verdad que para esto nosotros vamos a necesitar una autoridad, técnicos que puedan acompañar estos procesos. Es probable que en los municipios no haya tecnología adecuada para este seguimiento, pero sin embargo la provincia sí lo puede tener y la provincia puede asistir a los municipios en este camino, ¿no? Son muy importantes, también lo dijimos al principio, los actores no estatales. Es más, prácticamente los actores no estatales han sostenido tantas cosas y nosotros no los podemos descuidar. Tienen que estar adentro de esta ley, tienen que estar participando en forma directa y lo mismo que el sector privado. La educación, es importante la educación sistemática, pero es muy importante lo que hagamos fuera del sistema, los clubes, la ONG, las organizaciones de la sociedad civil son indispensables. La tecnología, el equipo científico provincial de cambio climático era el que ahí se alusiona hace un ratito, digamos un equipo técnico que nos puede asistir. Uno puede tener buenas ideas, pero lo que le puede faltar es conocimiento. Y este equipo científico, técnico, debe pivotear entre los municipios de la provincia de Buenos Aires para asistir con datos, con acompañamiento, con conocimiento, con articulando inclusive entre las universidades. Debería elaborar el inventario, digamos, si nosotros logramos el inventario de gases de efecto invernadero de cada uno de los municipios o de las zonas, se podría lograr el mapa provincial sin mayores problemas.
A partir de ahí, un proyecto de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pronósticos de clima que nos permitan acomodarnos ante una posible situación de emergencia, informaciones sobre calidad del suelo, nivel del mar, y cómo van avanzando los proyectos de mitigación y de adaptación al cambio climático. Y acá aparece, ya para ir terminando, un problema que es el que nos atraviesa a todos, que es el de financiamiento. Ustedes saben que el mundo paga por contaminar, por decirlo de algún modo. Son recursos que si nosotros trabajamos seriamente, hacemos proyectos serios, nosotros podríamos tomar. Entonces, está el recurso internacional y tanto la nación como las provincias deben tener en sus propios presupuestos un poquito, aunque sea, pensado para este objetivo que nos convoca a todos. Recursos nacionales, del Estado nacional, del Estado provincial, porque para eso pagamos nuestros impuestos. Puede haber recurso privado también, porque cuando hablamos de cambio climático no hablamos solamente de pérdidas, de poner dinero para gastar. Nosotros vamos a recuperar. Si nosotros trabajamos bien en estos temas, hay una recuperación. Por lo tanto, el privado o recursos públicos privados podrían funcionar perfectamente. En definitiva, el cambio climático llegó, ya está entre nosotros, llegó para quedarse. Nos queda a nosotros hacer lo mejor posible para seguir adaptándonos y para adaptar zonas que todavía están haciendo lo que pueden con manodón de ahogado, como decimos aquí en la Argentina y en la zona. No podemos darnos el lujo de la indecisión, dice Ban Ki-moon. Las medidas a medias o los enfoques graduales no son para nosotros en esta oportunidad. Nuestra meta debe ser una transformación. Para eso estamos y para eso estamos trabajando. Muchas gracias. Al contrario, ha sido un gusto escuchar diputada de la provincia de Buenos Aires, Anaí Bilbao, y realmente su participación también es parte, ¿no es cierto?, del objetivo del seminario y del observatorio de cambio climático que tiene nuestra universidad. Es decir, de alguna forma el conocimiento, como usted bien lo ha dicho, se genera tanto en los pueblos originarios, como estuvimos viendo en la presentación que usted le precedió, como también la generación de información y de conocimiento que hacemos en la universidad, trabajando en una forma mancomunada con la producción, como estuvo hoy en la primera presentación Toyota, que es empresas que también trabajan con buenas prácticas ambientales, pero necesitamos el gobierno, en este caso, su participación como legisladora. Más adelante vamos a tener también la participación del Ministerio de Ambiente también participando en este seminario. Es decir, y la sociedad civil, como participaron los distintos intendentes, ya sea tanto de Luján como de Mercedes. De alguna forma, debemos trabajar de una forma mancomunada en la academia, que es el lugar que ofrecemos para llevar adelante estas acciones, pero necesitamos la ley, necesitamos la norma, que es interesante que lo que usted nos ha ilustrado con lo que está trabajando. Así que estamos sumamente contentos. No sé si hay en el chat alguna pregunta. Bien, si no, realmente acá me dicen que no, que hay felicitaciones. Lo que nosotros hacemos es agradecerle y bueno, seguramente pronto vamos a continuar también con esta tarea del Observatorio de Cambio Climático, que es un problema muy grande, pero lo podemos solucionar. Y dinero hay para hacerlo. En el fondo, ahí está el Fondo Verde y a nivel internacional, y después está el GEF, que es parte del Banco Mundial, donde hay recursos. Lo que pasa es que esos recursos van a lugares donde se pueden serios, si no realmente es complicado. Totalmente de acuerdo. Bueno, cuenten conmigo, los felicito porque me parece que esto suma muchísimo. Yo estoy dispuesta a seguir trabajando y a seguir en este camino. Esta será la primera de muchas otras reuniones que seguramente tendremos. Felicitar a quienes nos antecedieron, a quienes nos sucederán y felicitar a ustedes especialmente, a la universidad, porque ustedes pueden cumplir un rol que es fundamental en la puesta en marcha de todas estas cuestiones. Así que desde mi parte, muchísimas gracias y un saludo para todos. Gracias, diputada, y es un gusto.